Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a este espacio, Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy, julio 10 del 2023, invitándoles para que continúen con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin en el Salmo 29, Salmo 104 y Proverbios 10. Esta es nuestra invitación. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Teniendo presente esto, entonces, qué bueno es acercarnos a la Escritura y dejar que nuestro Señor nos hable el corazón. Hoy, si bien entonces invitándoles para que se mantengan en esta lectura y bueno, mm, de alguna manera este fin de semana hemos tenido la oportunidad de iniciar un nuevo libro, el libro de los Salmos, y de continuar con el reto. Yo le llamaría el reto del mes, que es Proverbios, este libro maravilloso que nos enseña y que como padres es mi consejo a todos los que hoy pues están escuchando este devocional. Qué bueno que inculquemos en nuestros hijos la lectura de los proverbios, ¿sí? Si de alguna manera nosotros queremos sembrar algo bueno en sus corazones, un buen ejercicio, entonces es que nuestros hijos a diario lean un proverbio. Sí que esto va a traer cosas buenas y positivas a nuestra familia y especialmente a nuestros hijos. Recordemos que también escrito está que si instruimos a nuestros hijos en el camino, sobre todo al niño, pues cuando fuere adulto, pues no se apartará de él. Entonces, este camino de instrucción a través de los libros de Proverbios es un buen consejo que un padre le debe dar a su hijo. Y es un buen, también, diría yo, acompañamiento el que usted le puede dar a su hijo cada noche, preguntándole qué fue, cuál es el proverbio del día. Ahora, ¿cuántos proverbios hay? 31. Para mí está perfecto y como al joven o al niño hay que ser repetitivo, si pueden leer los salmos todo el año, repitiendo, perdón, los proverbios todo el año, siempre el día 10, pues que lea Proverbios 10. A veces, ay, pero ¿qué le digo a mi hijo? ¿Qué va a leer? Pues ahí está el consejo. Y por otro lado, sí es bueno que tengamos presente algo en el Salmo 1, que es de ahí en adelante, lo que nos va a permitir, esto pues fue lectura del día de ayer, pero, pero abarca, digamos, lo que el Señor quiere mostrarnos en el resto de meditaciones que hagamos en el libro de Proverbios, en el libro de Salmos, ¿sí? Porque hablando del Salmo 1, estamos viendo la bienaventuranza de aquel hombre que no se mantuvo, dice que no anduvo en consejo de malos, uno, dos, que no estuvo en camino de pecadores y tres, que no se sentó en sillas de escarnecedores. Tres cosas que no hizo, digamos, el hombre bienaventurado, la persona bienaventurada, pero hubo una que sí hizo y por eso es llamado precisamente bienaventurado. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Con los salmos, con los proverbios, con lo que usted ha leído hoy o con lo que va a leer. Primero, pues dejar a un lado el celular. Creo que es importante porque usted puede tener la Biblia en el celular, pero seguro le llega una notificación y va a caer en la tentación de verla. Vaya a la Biblia, eh, que tiene, sí, al libro como tal, y apártese para leer, y una buena lectura implica meditación, ¿sí? Lea, saque la esencia de eso que ha leído y medítela durante el día y durante la noche. Entonces, cuando se hace esto, dice luego el Salmo 1, les invito para que vayan, dice que ¿cómo será este creyente? ¿Cómo será esta persona a quien el salmista llama bienaventurado? Será como árbol plantado
junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces aquí nos encontramos con alguien que se mantiene, que está firme. Y aquí hay una cosa que me deja a mí muy, digamos, impactada, y es la obra de bendición que el Señor hace sobre sus hijos, anulando toda maldición, porque hay dos tipos de personas sobre la tierra: las personas que experimentan bendición o las personas que experimentan maldición. La bendición, por supuesto, tiene que ver con una relación más que con una bendición, y es la relación que entablamos con nuestro Padre Celestial, y es esa experiencia personal que yo tengo para nosotros como cristianos, gracias a Jesucristo, no a nuestras obras, sino gracias a Jesucristo. Ahora, dentro de esas maldiciones hay una maldición en particular para aquellos que, pues, digamos, participan de nuestros puntos de encuentro. Seguramente ya lo han conocido, para aquellos que han tenido la oportunidad y tienen la disciplina de conectarse. En el caso de las parejas, que además les invito, los miércoles a las 7:30 hemos visto los tipos de maldición que puede experimentar una familia o una pareja. Particularmente, esa maldición primero se experimenta de forma individual y luego se traslada, porque la maldición, así como la bendición, es como una especie de enfermedad de enfermedad infecciosa que se puede contagiar. Entonces, por eso es muy importante con quién estoy. Por eso es muy importante el Salmo 1, porque es bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Es decir, que no se movió por lo que dice el malo. Es decir, el malo, ¿quién es? El que experimenta maldición. Que no estuvo en camino de pecadores, estuvo, es decir, que no se quedó, no, porque cuando dice ni estuvo en camino de pecadores, es decir, que no permaneció en ese camino. Quizás llegó allí por algún motivo. No tuvo la culpa de llegar a ese camino de pecadores, pero sí fue responsable de quedarse ahí, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, y dice luego que ni en silla de escarnecedores se sentó, tampoco decidió como descansar, reposar, relajarse en lo que decía o en lo que hacía el escarnecedor, no, sino que no quiso permanecer en esa atmósfera de maldición. Se movió, y al moverse, o de alguna manera al no permitir eso, decidió permanecer en, en ese propósito que tenemos gracias a Jesucristo, al ser la vid verdadera, de permanecer como pámpano en la vida, ¿en qué? En su palabra. Y ahora, hablando de maldiciones, retomo que hay un tipo de maldiciones, o sobre todo hay una, perdón, pero hay varias, pero esta de la que les quiero hablar, es una maldición que la anula el Salmo 1, ¿sí? Que de alguna manera, por la obra de nuestro, bueno, todas las maldiciones por la obra de nuestro Señor Jesucristo son anuladas, pero en particular una que es la maldición de los gabaonitas. Y quiero recordarles a aquellos que ya saben de qué les estoy hablando, y para aquellos que no saben, pues les recuerdo, o mejor les aconsejo que lean Josué capítulo 9, y allí se van a dar cuenta de un evento que le da lugar a una maldición bíblica a una familia. Y es un pueblo que reconoce el poder de Dios, ¿sí? Que reconoce el pueblo de Dios cuando llegan a la tierra prometida, pero ellos se sirven de una estrategia, de un engaño. Ellos esencialmente se creen sagaces, suspicaces, y pues decidieron hacer las cosas a su manera. Y al hacer las cosas a su manera, pues lo que se ganaron fue una maldición. ¿Qué maldición es la maldición de los gabaonitas? Pues es la maldición de aquel que se esfuerza, que trabaja, que anhela, que de hecho sirve incluso en las cosas de Dios, pero no puede experimentar la presencia de Dios. Esa maldición tiene que ver con una incapacidad de experimentar conversión genuina, ¿sí?
son aquellas personas, pues aplicado a nuestro día, son aquellos que pueden estar en la iglesia, pero no conocer a Jesucristo realmente, no experimentar esa salvación, no entender ni vivirla, esa salvación. Participan de actividades en el culto para el Señor, ¿sí? Como los gabonitas que fueron, digamos, de parte de Josué, obligados a acarrear aguas, ¿sí? A llevar la leña, a ser esclavos del templo, pero nunca disfrutaron la presencia de aquel que venía a la presencia de Dios, al tabernáculo como tal, ni al templo. Este tipo de personas podían ofrecer y participaban del sacrificio del altar, pero no pueden experimentar del avivamiento. Llevaban la madera, encendían el fuego y en ellos no había un avivamiento. No hay avivamiento. Si viven de la religiosidad y por eso son presas fáciles de, 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 de sectas, de dogmas, porque no participan de la gloria de Dios. Esto es una maldición. Y cuando el salmista nos dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Una persona que vive en esta maldición sí que le cuesta entender sus propios errores, porque está cerrado completamente, es una persona cerrada, ¿sí? Y es una persona que en su maldición experimenta una gran soberbia, porque el mismo salmista en el Salmo 19 dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. O sea que es un orgullo y no hay una capacidad de reconocer que se equivoca o que está mal. Y no por eso no pide ayuda, pero también miente y engaña porque no le gusta quedar mal con otros. Y por eso ahí empieza como un ciclo vicioso, un círculo vicioso, donde no puede experimentar la presencia de Dios porque el Señor no habita en medio de la mentira, ni en medio de la terquedad, ni en medio de la obstinación, ni mucho menos en medio del orgullo, donde creemos que cuando usted cree que es capaz, ahí ya usted empieza a pecar. Porque todo lo que usted puede hacer, le digo una cosa, lo puede hacer por la bendita misericordia de Dios. Si usted habla muy bien, lo puede hacer por la bendita misericordia de Dios. Por la misericordia y la bondad de Dios, no más. Si usted cocina muy bien, lo puede hacer por la bendita misericordia de Dios. Porque hay condiciones donde el día de mañana usted, por hablando de lo que es un desgaste cognitivo, puede confundir ya la sal y el azúcar. Toda soberbia que llega a nuestro corazón, toda la fuerza que usted siente hoy en día, para los que ya han recorrido el camino y en la madurez se dan cuenta cómo es que toda esa fuerza se empieza a convertir en la fragilidad, ¿sí? Y cómo ese hombre exterior se empieza a desgastar para terminar siendo un frágil tabernáculo de carne y hueso. Entonces, ¿por qué no nos libramos hoy de todos esos orgullos y nos acercamos al Señor? Y nos enfocamos más en lo que nos tenemos que enfocar, ¿sí? Y el Salmo 1 dice, venga, ¿en qué es que estoy meditando? ¿En el problema? ¿En qué estoy meditando? ¿En qué me estoy? Porque eso es otra cosa. ¿En qué estoy meditando? ¿Y en qué o en quién está mi delicia? ¿En la comida? ¿En Netflix? ¿En el entretenimiento que hoy el mundo está ofreciendo? Porque entre más entretenidos estemos, entonces, pues más difícil va a ser que se despierten adoradores en espíritu, en verdad, que adoren. Como pueblo, el Señor va a levantar un remanente de adoradores. El Señor está mirando nuestros esfuerzos, porque por torpes que seamos en este camino, no nos vamos a extraviar. El Señor está con nosotros. Y es necesario que entendamos que no podemos comportarnos como todo el mundo se comporta o como los creyentes de este tiempo se comportan, que siempre andan con un celular en su mano y con la mirada hacia abajo. Usted es un creyente, un hijo de Dios llamado a mirar al cielo
y a poner su esperanza en el Eterno, para abandonar el consejo del malo, no moverse, porque ahí dice que anduvo en consejo del malo, es decir, usted no puede tomar decisiones por lo que otros digan o por lo que usted piense. Ojo, ¿con quién está caminando? ¿Qué lo está llevando a moverse? No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Si usted hoy es consciente, no sé si es una relación, si es un hábito, pero el Señor lo quiere llevar a otra experiencia de bendición. Y la experiencia de bendición es abandonando esa maldición que pudo haber heredado, esa maldición de los gabaonitas, que no experimentaban la presencia de Dios, ¿sí? Pero usted tiene que apartarse de ese camino de pecadores, usted no puede mantenerse ahí. Y cuando dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ojo, no se relaje, no se relaje, que las palabras necias hacen que nuestra alma también se llene de necedad y nuestro corazón de malas decisiones. Es la invitación para que nos acerquemos al Señor. Y pues por supuesto, el día de ayer también estuvimos en uno de los proverbios más extraordinarios que vale la pena que lo tengan en cuenta, y es la invitación para que mañana a mediodía en el ayuno pues nos acompañen, porque vamos a estudiar acerca de esas 7 columnas que labró la sabiduría. El hombre sabio edifica, y aquí se los digo, el hombre y la mujer sabia edifican la casa. El Señor Jesucristo se refiere a ese hombre que edificó su casa sobre la roca, y Proverbios se refiere a la mujer sabia, en el entendido que nuestra vida es una edificación, claro que sí, también es una edificación y debe estar construida sobre la roca, pero hay 7 columnas, y de ahí que hay tanto creyente que su vida no tiene firmeza, su vida no es una morada para que el Espíritu Santo se mueva a plenitud, porque no tiene la fuerza que da esas 7 columnas, esos 7 pilares. Y cuando se levantan estos 7 pilares, ¿sí? Entonces ahí es donde se experimenta el avivamiento. Proverbios 9 lo dice de esta manera: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Mañana les digo en el ayuno cuáles son sus 7 columnas. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Aquí vemos que pan y vino, extraordinario. Un lugar donde el Señor traiga su presencia, por supuesto, gracias a la obra de Cristo. Dice versículo 3, envió sus criadas sobre sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a aquel simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Qué impresionante para los padres un consejo. ¿Usted qué le está ofreciendo a su hijo? ¿O usted va a dejar? O sea, esto es tremendo, porque nosotros le damos provisión a nuestros hijos, protección a nuestros hijos. Un padre que no tiene su vida cimentada, ¿sí?, en Cristo, y que no ha labrado 7 columnas de sabiduría, que son las que vamos a ver mañana a mediodía, es un padre que no le está ofreciendo protección a sus hijos. Y por eso hoy vemos todo lo contrario. Como padres se dejan llevar por el pensamiento, la ideología, y desde chiquiticos uno ve que el niño o la niña es el que está mandando en su casa, ¿sí? Y los padres se mueven en función de los hijos y no los hijos en función de los papás. Usted se va a dormir, usted no puede hacer otra cosa diferente porque listo, está bien. Hay momentos en la vida donde uno tiene que ajustarse en tiempos, pero muchos papás en función de esos hijos. No, el hijo tendrá que ajustarse a las dinámicas del padre, como nosotros, a usted, bueno, a todo aquel que quiera de verdad ser hijo del Eterno. Uno le toca ajustarse a lo que el Padre soberanamente determine para uno. No hay otra opción, ¿sí? Esto es lo que hay para comer, esto es lo que hay para comer. Aquí es donde vamos a vivir, aquí es donde vamos a vivir. Si no le gusta aquí, ¿qué vamos a hacer? Esta es la cama que tiene, esta es la cama que tiene. Este es el colegio que le tocó.
como hoy hay otra dinámica, por eso vemos una generación muy diferente. Una generación completamente extraviada y oscurecida. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los padres al estilo de Proverbios 9? ¿Sí? Pero también esos padres no solamente dan protección, sino provisión, y habla del pan y del vino. Y estos son elementos extraordinarios que solamente podemos entender a través de la obra de Cristo. Si usted no es el padre de Proverbios 9, del 1 al 6, pues obviamente se va a encontrar de aquí en adelante con todo lo opuesto. Esas moradas de maldad que se han levantado para las nuevas generaciones. Les invito entonces para que en verdad nos acerquemos y entendamos que el Señor nos tiene para ser bienaventurados. El Señor quiere anular toda maldición. Es posible experimentar la presencia de Dios. Si usted es de los que dice, yo nunca he experimentado la presencia de Dios, yo me he esforzado, usted está bajo maldición. Busque un pastor, busque, bueno, si hace parte de esta iglesia, pues busque a mi esposo, me busca a mí, busque a los ancianos de la iglesia, pida ayuda. O, pues si usted pertenece a otra congregación, busque a su pastor, pida ayuda. Y si no, tenemos un muy buen pastor, claro, pero es importante que usted reconozca y diga, Señor, yo estoy bajo maldición, no es normal que yo no experimente tu presencia en mi vida, no es normal que yo no me deleite en tu palabra, no es normal que yo medite en los problemas, en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo malo que vivo, no es normal, estoy bajo maldición. Si yo estoy caminando por el consejo del malo, si me estoy moviendo por el consejo del malo, estoy en maldición, si no permanezco en este camino de pecadores, siento que no soy capaz de salir de este pecado, siento que no puedo, lo intento una y otra vez y sigo una y otra vez. ¿Cuántos hombres, les quiero decir con todo cariño, hombres, mujeres, niños en medio de la iglesia, pastores y servidores, adictos a la pornografía? Hay pecado en medio de la iglesia. Pero hay silencio, hay silencio. Y el Señor nos está dando una oportunidad. El Señor te está dando una oportunidad. No puedes mantenerte. Eso que estás haciendo se llama pecado. Eso se llama pecado. No podemos seguir. Nos estamos culturizando al pecado. Se permite, usted ve en Netflix escenas inapropiadas. Eso se llama pecado. Así lo vea con su esposa. Se llama pecado. Las escenas explícitas. Es pecado. Entonces, no se mantenga ahí. Y en silla de escarnecedores, ojo con lo que hablamos, ojo con quién nos reímos a carcajadas y pasamos horas enteras charlando con personas que solo están para criticar, para maldecir, para hablar mal. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude. Es el momento entonces de hacer una oración de bendición para nuestra vida.